Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Vamos a ver nuestra planificación para el cuarto día de ruta, comenzando en la ciudad de Marcos Juárez y haciendo nuestra primera posta en la simpática Belleville para finalizar en Villa María. Cantidad total estimada de kilómetros a recorrer, 137. Eso sí, antes de continuar, te presento al sponsor de nuestro viaje, Ecoalcina, el paraíso para todos los amantes de la movilidad personal y una verdadera tienda de riders donde vas a poder encontrar el monociclo, monopatín o vehículo de movilidad personal que más se adapte a tus gustos y necesidades. Por supuesto, respaldado por un gran equipo, servicio técnico y de postventa. Ecoalcina, tienda de riders. Hola queridos amigos y amigas del canal, día 4, emprendimos ruta a las 6 de la mañana sin luz, por eso no tengo prácticamente filmación. Vinimos por la ruta 9, la viejita, durante casi unos 50 kilómetros y después empalmamos con la ruta 9 ya más nueva. La 9 vieja realmente estaba en muy pero muy mal estado, así que no aguanté más. Hice unos kilómetros de más y me vine directamente acá a la autopista, que está mucho mejor. Estamos a unos 13 kilómetros de Belleville, que ahí es la primera parada del día, el primer tramo. Voy a parar, voy a desayunar, porque lo único que comí hasta ahora es una barrita de cereal que, no sé, creo que venció en el 2021. Esperemos que salga todo bien. Y bueno, una vez que paremos ahí, voy a desayunar, voy a descansar un poco y después ya emprenderemos viaje, obviamente, para lo que sería Villa María. Y ese sería el destino final del día de hoy. Así que, bueno, por ahora estamos en 84% de batería quietos, aproximadamente 80% andando. Y nos vemos en la estación de servicio. Después les comento cómo va todo. Hola gente, pequeña actualización que les quería hacer. Si pueden ver, eso que están viendo allí de fondo es ni más ni menos que la ruta 9, la vieja, por la cual había empezado mi camino hoy. Les cuento, ¿se acuerdan que empalmé con la autopista precisamente porque la ruta 9 estaba en muy mal estado, estaba mojada y demás? Bueno, me paró por supuesto la policía caminera de Córdoba. Y me explicaron que no podía circular por ahí. La verdad que se portaron súper bien. El muchacho que me atendió, un genio total, me explicó tranquilamente, me podría haber llevado a la seccional, porque yo estaba circulando por Banquina. Y bueno, y me dijo que trate de seguir en lo posible por la ruta 9 vieja, que en realidad tampoco debería poder porque no es un vehículo homologado, pero bueno, que en la autopista no circule más. Como les dije a los riders de uno de los grupos en los que estoy, el error fue probablemente que saludé también a una de las personas que estaba con el radar de fotomultas.
y se ve que nada, le avisó que había un loco que estaba andando por Banquina. Así que bueno, ahora vamos a hacer a partir de este momento no más por autopista, porque bueno, ya me comentaron también los de la caminera que ya me venían siguiendo hace rato, ya estaban advertidos hace rato. No quiero infringir ninguna norma, tienen toda la razón del mundo en decirme que no puedo hacer eso. Hubiesen tenido toda la razón del mundo en haberme detenido, no lo hicieron, así que unos genios, les agradezco de corazón. Y bueno, vamos a seguir a partir de ahora por la Ruta 9, la vieja, hasta Córdoba capital. Después nos vemos. Hey, bueno, llegamos gente a Villa María, que era el destino final del día de hoy. Hoy realmente fue un día bastante álgido, bastante preocupante. Empecé a circular en la madrugada por la Ruta Nacional número 9, la vieja. Estaba en muy mal estado, era completamente de noche, obviamente no tiene ningún tipo de iluminación porque es una ruta nacional. Y estuvo complicado porque además había rocío, el pavimento estaba mojado y yo contaba con la iluminación de Hodor, que es bastante buena, la verdad que por ser Begode, bastante buena. Después, como ustedes ya saben también, faltando poquito para la localidad de Belleville, tuve que tomar sí o sí por la autopista, porque realmente están reparando en este momento la Ruta Nacional número 9, la vieja, y todo el cemento está peinado y se me hace realmente muy difícil circular con la rueda y más cuando está mojado el pavimento. Entonces no me quedó otra más que ir por la banquina de la autopista y ahí es donde, como ya saben, me detuvieron y me advirtieron, me dijeron que no vaya más por ahí, pero que de vuelta muy cálido, muy buena onda el policía de la caminera de Córdoba. Después, además, por alguien del grupo que quiero agradecer, Angie, muchísimas gracias. Me estuvo comentando también que con algunos contactos de ella parecía como que la policía caminera ya me tenía fichado desde Marcos Juárez y como que me estaban buscando y como que estaban bastante calientes por el hecho de que yo estaba andando en monociclo. Yo en realidad estoy siempre tratando de andar por los lugares que no son autopista, pero realmente a veces no me queda otra más que ir por banquina porque la autopista de Marcos Juárez tiene colectoras solo llegando a Córdoba capital y por otro lado la Ruta 9 está destruida en general, tiene tramos muy malos realmente. Así que bueno, con ese susto que tuvimos, ¿no? Con esa advertencia fuerte de la caminera más los contactos de Angie, decidí parar por hoy. Hoy el destino final era Villa María, pero estaba pensando en irme hasta Goncativo porque realmente me siento muy bien físicamente, pero después con toda esta tensión, digamos, sumada de que están atentos los de la caminera para ver si paso o no paso, demás, prefiero dejar enfriar un poquito las cosas y salir mañana ya para Goncativo y después finalmente llegar a Córdoba capital. Por supuesto, como siempre, por la Ruta 9, no por la autopista. Por la autopista, bueno, ya no la voy a tomar más en lo más mínimo porque hasta la gente del peaje está al tanto y bueno, no quiero incomodar a nadie, no quiero hacerle perder el tiempo a nadie en el trabajo a nadie y por supuesto no quiero infringir la ley. Así que eso ha sido un raconto bastante largo del día de hoy. Estoy en el Hotel Alcázar, aquí en Villa María, justo a 70 metros de la estación de servicio en donde almorcé. Así que ahora voy a lavar un poco de ropa, está bastante chivada la cosa. Y después, bueno, nada, voy a limpiar la rueda otra vez, que se me cayó de costado en un camino de tierra. Y voy a salir a caminar un ratito, voy a despejar un poco esa tensión, digamos, de todo lo sucedido el día de hoy, sobre todo con la ley. Así que les dejo entonces un cariño grande. Gracias por acompañarme en esta aventura. Mañana entonces, Córdoba capital. Deséenme éxitos y nos vemos en el próximo video.